La palabra del Señor. La meditación del Evangelio del día. A la escucha de Jesús, nuestro Maestro. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Queridos hermanos y hermanas, en este lunes 16 que celebramos la memoria de Nuestra Señora del Carmen, vamos a escuchar la palabra de Dios tomada del Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos del 34 al 11. En aquel tiempo Jesús dijo a los apóstoles: no piensen que he venido a traer la paz a la tierra. No he venido a traer la paz, sino la guerra. He venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra. A los enemigos de cada uno serán los de su propia familia. El que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Y el que salve su vida la perderá, y el que la pierda por mí la salvará. Quien lo recibe a ustedes me recibe a mí, y quien me recibe a mí recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo recibirá recompensa de justo. Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría a uno de estos pequeños por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Cuando acabó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, Jesús partió de ahí para enseñar y predicar en otras ciudades. Palabra del Señor. Hermanos y hermanas, nos sorprende este evangelio, sobre todo al inicio, donde Jesús les dice a los apóstoles: no piensen que he venido a traer la paz a la tierra. No he venido a traer la paz, sino la guerra. He venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra, etc. Y nos sorprende porque lo que nosotros pensaríamos antes de leer este evangelio es que Jesús ha venido por todo lo contrario, a traer la paz, a poner la concordia, la fraternidad, etc. Y realmente también es cierto eso, que Jesús ha venido con un mensaje de esperanza, de paz, de consuelo, de reconciliación, etc. No es que haya una contradicción, sino que cuando leemos lo que sigue, entonces entendemos por qué Jesús dice eso al principio. Porque nos está hablando de la fidelidad a su seguimiento. Y como la fidelidad al seguimiento de Jesús no es una cosa tan sencilla, por eso dice Jesús: el que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. Porque seguirle a Jesús con radicalidad muchas veces supone un corte, ¿verdad? Supone cortar con ciertas cosas que no son buenas en nuestra vida, pero sobre todo nos ayuda a ser como más radicales en nuestra entrega. Amar a Jesús es amar a Dios, y el mandamiento del amor nos dice amar a Dios por sobre todas las cosas, es decir, por encima de cualquier interés humano, por encima de cualquier cosa humana, tiene que ser ante todo el amor a Dios, manifestado en cosas concretas. No podemos decir que amamos a Dios en lo abstracto, en el aire, sino que podemos decir que amamos a Dios en cosas bien concretas, en cosas bien específicas. ¿En qué cosas, por ejemplo? En nuestra renuncia. Cuando nosotros somos capaces de renunciar incluso a nuestro tiempo, a nuestra comodidad, a nuestros gustos personales, por dar paso a lo que el Señor quiere que hagamos. Por ejemplo, evangelizar, construir su reino, llevar una palabra, visitar a algún enfermo, llevar consuelo al abatido, llevar esperanza a quien lo necesita. O sea, eso supone para nosotros una renuncia. Eso es perder la vida. Por eso dice Jesús: el que pierda la vida por mí la salvará. Porque ¿qué busca el mundo y la sociedad? Salvar su vida según en términos del mundo, ¿verdad? ¿Qué significa eso de salvar la vida? Pasársela bien, vivir cómodamente, preocuparse por uno mismo, vivir como un egoísta, no compartir con los demás ni siquiera nuestro tiempo, que nuestros afanes sean más mundanos que cristianos. Eso es pretender salvar la vida de este mundo. De hecho, hay gente que piensa de que como solo tenemos una vida, y es esta, ¿verdad?
habría que aprovecharla al máximo, pero no para hacer el bien, sino para pensar en nosotros, en beneficiarnos nosotros, en pasarla bien nosotros. Y eso es perder la vida para el Señor. Y salvarla para el Señor significa pues renunciar a muchas cosas que aunque no sean malas, pero que sabemos nosotros que con nuestra renuncia vamos a hacer mucho bien. Por eso dice, el que reciba un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. El que reciba un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. Y quien dé, aunque sea un vaso de agua, a uno de estos discípulos míos, no quedará sin recompensa. O sea que la renuncia, después del sacrificio y todo eso, viene la recompensa. Y el Señor sabe recompensar muy bien, sobre todo con la vida eterna. Que el Señor nos ayude a aspirar siempre, siempre a esta recompensa tan grande que Él nos tiene. Que así sea. La palabra del Señor. La meditación del Evangelio del día. A la escucha de Jesús, nuestro Maestro. Señor, tú tienes palabras de vida eterna.